Bienvenidas y bienvenidos, les habla Albayaner Rincón y hoy vamos a conversar sobre COVID-19, conceptos y relaciones con la economía y la salud. Vamos a iniciar por revisar tres aspectos básicos de la COVID-19. Por un lado, recordar que es una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus que tiene síntomas similares a los de la gripa común. Alrededor del 80% de las personas se recuperan sin necesidad de tratamiento. Algunas otras personas desarrollan la enfermedad y se recuperan siendo asintomáticas. Y un porcentaje menor de personas tienen síntomas más severos y en algunos casos puede llegar a ser fatal, especialmente si hay comorbilidades, es decir, si la persona previamente presentaba otras enfermedades. Los mecanismos de contagio se conocen dos, la vía directa y la indirecta. La vía directa ocurre cuando nos ponemos en contacto con una persona enferma y esta persona tose, estornuda o expulsa partículas del virus que entran en contacto con otra persona. Y la indirecta es cuando entramos en contacto con superficies en las cuales se encuentra el virus. También conocemos las tres prácticas universales, las tres prácticas claves mediante las que podemos prevenir el contagio de la COVID-19, que son el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Sin embargo, pues aquí no nos vamos a detener en estos aspectos de lo biológico y el manejo del riesgo, sino que vamos a mirar otros aspectos de orden económico y social que están relacionados con la COVID-19. Cuando inició la pandemia en el mundo, nosotros estábamos como observadores de la situación. Mirábamos lo que estaba ocurriendo en China, lo que ocurría en España y en Italia, pero todavía veíamos como muy distante la posibilidad de que a Colombia llegara el virus. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Wuhan en China notificó la existencia de un conglomerado de casos de neumonía que posteriormente relacionó con la presencia del nuevo coronavirus. El 10 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud emite recomendaciones técnicas para todos los países, especialmente para la realización de pruebas, la detección de casos y el manejo de los posibles afectados. Ya el 6 de marzo se notifica el primer caso en Colombia y el 17 de marzo del 2020 se notifica el primer caso en Santander. En un tiempo muy corto, estamos hablando de 3 meses, pasamos de la incertidumbre al miedo, pero también pasamos a la acción, a la toma de decisiones responsables. Colombia implementó una serie de medidas que fueron oportunas, que fueron pertinentes en su momento y que estuvieron orientadas especialmente a salvaguardar la salud de las personas. Estas medidas posteriormente fueron adoptadas por departamentos y municipios y también algunos departamentos y algunos municipios implementaron otras medidas que consideraron claves de acuerdo a su propio contexto. Estas medidas que están acá, como el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el confinamiento, el respetar el toque de queda, son medidas que de alguna manera todos consideramos que dependen mucho del compromiso individual. Que en la medida en que las personas somos capaces de asumir esas medidas, estamos protegiendo nuestra propia salud, pero también la salud de otras personas. Entonces hablamos de prácticas y comportamientos individuales y colectivos. Sin embargo, hay otros factores económicos, sociales, políticos y ambientales que inciden en la forma en la que se desarrolla la pandemia en distintos territorios. Estos factores inciden en los efectos de la pandemia y esto ha sido documentado por expertos y ampliamente escrito en distintos documentos.
cómo la pandemia afecta, por ejemplo, a las poblaciones más pobres y vulnerables, a las poblaciones que tienen más carencia de los elementos básicos de subsistencia. Y también incide en la respuesta que dan los territorios a la solución de la pandemia. Todos estos factores económicos, sociales, políticos y ambientales son llamados los determinantes sociales de la salud y básicamente son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Con relación a la COVID-19, pues se ha establecido que hay unos determinantes sociales de orden proximal, es decir, unos factores que inciden en que la pandemia tenga efectos más negativos o se pueda abordar, digamos, disminuyendo sus efectos de una forma menos compleja. Estos determinantes son, por ejemplo, la capacidad de los servicios de salud y la calidad de los servicios de salud, los ingresos que tienen las personas. Para una familia con ingresos estables, por ejemplo, es mucho más fácil llevar a cabo el confinamiento obligatorio que para una familia que tiene que buscar sus ingresos en el día a día en la calle. Las condiciones del entorno laboral y de la vivienda son otro de los determinantes, y esto es porque el hacinamiento es un factor de riesgo para la COVID-19. Entonces, si en el trabajo o en la vivienda no tenemos las condiciones adecuadas que nos faciliten el distanciamiento, pues el riesgo va a estar presente. Y otro aspecto son las condiciones de saneamiento, agua potable y alimentación, pues porque son aspectos básicos para la subsistencia de las personas. Y si las personas no tienen esto en sus hogares, pues difícilmente van a poder acatar medidas como la que tiene que ver con el confinamiento obligatorio, por ejemplo. Otros determinantes que están relacionados con la COVID-19 son ya más de orden estructural, es decir, están relacionados con las políticas económicas, con las políticas laborales, con el apoyo social que reciben las personas, la pertenencia a la etnia, el género y las políticas de acceso a vivienda. Todos estos determinantes pues son claves y tienen una influencia directa en cómo se desarrolla la COVID-19 en los territorios, pero acá nos vamos a referir específicamente al componente económico y vamos a hablar de estas condiciones del entorno laboral y los ingresos, porque están relacionadas con un aspecto que se está abordando en los últimos días y es cómo reactivamos la economía de una forma saludable y segura. Algunos dilemas que han surgido a raíz del confinamiento obligatorio, que fue una de las primeras medidas que se implementó en el país, es que este confinamiento obligatorio necesariamente implicaba también el cese de actividades económicas. Entonces, el primer dilema que surge es cerrar las actividades económicas para salvaguardar la salud, y por supuesto que sí. Eh, Esta fue una medida que implementó el país y que también implementó el departamento de Santander, y es: vamos al confinamiento obligatorio, se van a cerrar las actividades económicas porque nos interesa salvaguardar la salud de las personas. Esto es porque sabemos que una economía activa y estable favorece la salud de las personas, pero también sabemos que en la medida en que las personas están saludables, aportan a la productividad y al crecimiento económico de los territorios, de manera que economía y salud tienen una relación que es bidireccional y que es sinérgica. Es decir, si se afecta la economía, se afecta la salud de las personas. Si se afecta la salud de las personas, también se afecta la economía, pero si las dos son estables, entonces el desarrollo de las personas y la capacidad de los territorios se va a mantener. Frente a esto y al confinamiento obligatorio, entonces aparecen los dilemas. ¿Hasta cuándo las personas más pobres y vulnerables resistirán la crisis?
porque como lo mencioné anteriormente, quienes tienen ingresos estables y trabajos estables tenían mayor oportunidad de ir al confinamiento obligatorio sin afectar su salud y su estabilidad. Y por otro lado, ¿hasta cuándo los territorios pueden evitar el colapso económico? Porque está muy bien la medida de confinamiento obligatorio y el cese de actividades económicas para salvaguardar la salud de las personas, pero ¿hasta cuándo los territorios pueden evitar este colapso económico? Sabemos que no todos los sectores se paralizaron, que algunos sectores siguieron funcionando porque además eran necesarios para la subsistencia de las personas, pero aparece un término acá que es el encadenamiento productivo. Y es que si bien X sector estaba funcionando, otro sector que tenía que proveerle insumos o recursos para el funcionamiento había cesado actividades. Y en esta medida ese encadenamiento productivo se rompe y no es posible sostener o hacer que la economía esté estable, así algunos sectores estén activos. Frente a todo estas interrogantes que surgen y también con el avance de la pandemia, pues no podía paralizarse la economía indefinidamente. Entonces empezamos a hablar de una reactivación económica progresiva y segura, es decir, una reactivación económica que fuese lenta y que garantice unas medidas de seguridad y de protección de manera que las personas no vean afectada su salud y su bienestar. En ese sentido es importante tener en cuenta esto que nos mencionan algunos autores. No es posible llegar a una reactivación económica sin antes haber logrado controlar la pandemia, teniendo en cuenta que cuando la economía comience a reactivarse, las probabilidades de contagio aumentarán. Esto es muy importante tenerlo claro porque todas las personas pensamos en la importancia de reactivar la economía, pero no lo podemos hacer si no tomamos las medidas preventivas adecuadas y si no somos responsables con el cumplimiento de esas medidas. De ahí la importancia que todas las políticas de salud y las políticas económicas estén articuladas, pero especialmente que los sectores los gobiernos municipales y departamentales que tienen la responsabilidad del cuidado de la salud de las personas articulen acciones con los sectores productivos y que los sectores productivos tengan en cuenta esas medidas, esas guías y lineamientos que han salido del sector salud para llevar a cabo una reactivación económica segura y saludable. En este sentido, las condiciones del entorno laboral son muy importantes para evitar el riesgo de COVID-19 y tenemos que empezar a mirar en el sector productivo en el que nos encontramos las condiciones de empleo de las personas que están en nuestro equipo de trabajo, si el empleo es digno, y esto quiere decir si está bien remunerado, si las condiciones del espacio físico donde la persona se encuentra son condiciones saludables, si estos espacios son seguros para el ejercicio de su trabajo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del distanciamiento social. Si hay un compromiso individual y colectivo de quienes hacen parte de ese sector productivo para la adopción de las guías y protocolos para la prevención de la COVID-19. Y dentro de estas guías y protocolos, la adopción de prácticas y comportamientos universales, la adecuación del espacio físico, es decir, las medidas locativas, la revisión y cuidado de los elementos de protección personal y cómo abordamos todo el componente de los equipos humanos, de las personas con las que trabajamos, cómo garantizamos su llegada segura al lugar de trabajo, pero también su salida segura una vez termina la jornada laboral.
cómo establecemos protocolos de manejo de riesgos, de desinfección de herramientas y superficies. Es decir, que cuando pensamos en hacer una reactivación de la economía y pensamos que nuestro sector productivo, nuestro negocio, va a empezar a funcionar, tenemos que pensar en todos estos aspectos que están acá que garanticen que mi negocio pueda funcionar de manera segura para mí y para las personas que trabajan conmigo. En ese sentido, existe un número importante de guías y lineamientos. Aquí solamente estamos mencionando algunas guías y lineamientos que han sido expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y que es muy importante tener en cuenta. Es muy importante que cada sector lo pueda tener en cuenta y llevar a cabo para hacer esa reactivación económica de la mejor manera posible. Según el informe de perfiles económicos departamentales para el 2020, el departamento de Santander, se ubica como la cuarta economía más importante para el país, por debajo de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, digamos que es un elemento que motiva, es un aspecto que motiva a que se reactive la economía siempre y cuando sea en condiciones de seguridad y de salud para las personas. Y en este sentido es importante tener en cuenta dos aspectos. El empleo y el trabajo digno deben ser un objetivo común de todos los actores y sectores públicos y privados. Y para contribuir a la equidad en salud es necesario que el empleo sea seguro, que esté libre de peligros para la salud de las personas, que esté bien remunerado y que procure siempre el bienestar de quienes trabajan eh, en cualquiera de los campos del sector, de los sectores productivos. Esto es para decirles que Santander está comprometido con la reactivación económica segura, con una reactivación que sea progresiva, en la que los sectores productivos puedan adoptar las medidas, las guías y lineamientos que se han proferido desde el nivel nacional y que en la medida en que estas guías y lineamientos se lleven a cabo y en la medida en que haya un compromiso individual y colectivo, es posible que podamos hacer un equilibrio entre economía y salud y lograr esa reactivación económica a pesar de la pandemia, a pesar de la COVID-19, siempre pensando en la salud y el bienestar de las personas. De manera que nos gustaría invitarlos a construir con compromiso, a reactivar la economía de nuestras regiones, siempre comprometidos con la salud de las personas. Y en este sentido, eh, la idea es que en cada sector productivo hagamos un compromiso, una política institucional, un acta de compromiso donde quede registrado que nos vamos a dar a la tarea de reactivar nuestro negocio siguiendo todas las prácticas, todos los lineamientos que nos van a permitir estar seguros, estar saludables y seguir aportando al crecimiento de nuestro territorio. Muchas gracias, que tengan un bonito día y que puedan continuar en este curso que es importante para todas las personas en sus municipios y en el departamento de Santander.